Bien amigos, estamos de vuelta aquí en Tus Derechos y nos encontramos con Rafael Yamashiro, ex congresista y actual secretario general del Partido Popular Cristiano o PPC. Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días, Stephanie, y muy buenos días también a toda tu audiencia. El tema de hoy es partidos políticos en democracia y se escucha mucho, todos lo dicen, es un lugar muy común, el que los partidos políticos están en crisis. Bueno, efectivamente, de un tiempo a esta parte, el sistema político peruano se encuentra en crisis, no solamente los partidos políticos. Los partidos políticos reflejan en realidad la situación del sistema político en el país. Autoridades que pierden credibilidad a los pocos días de haber sido elegido, partidos que vienen a ser básicamente las instituciones sobre las cuales descansa el sistema político, que no tienen capacidad para financiar sus actividades de formación de dirigentes y mucho menos de autoridades, leyes o reglamentos que son sumamente engorrosas para llevar adelante el proceso de formalización de un partido político e incluso la formalidad de los partidos que se les exige a los partidos termina siendo mucho más exigente para los movimientos de carácter distrital, provincial y regional, lo que debilita en cierta forma su accionar político. Y por último, un poco de indiferencia respecto de la población sobre el verdadero valor que tienen los partidos políticos en el ejercicio del poder y de la representación que ostentan en virtud de elecciones y de resultados electorales. Usted mencionaba el tema de los requerimientos para formar un partido, un movimiento. Son exigentes, sin embargo, hay gran cantidad de nuevos partidos políticos. Bueno, miren, un partido político tiene cierta rigurosidad. Y mientras más antiguo el partido político, mucho mayor es la carga administrativa que tiene para poder sustentar o para poder informar estos requisitos formales a las OMPE. No es lo mismo un partido político que se forma con la estructura mínima, que se forma dentro de un proceso electoral, versus un partido que tiene, como el caso del Partido Popular Cristiano, cerca de 46 años de vida institucional, que tiene representación en todas las regiones y en muchas provincias del Perú, en las que se les pide mucho mayor rigurosidad para poder informar sobre sus acciones en términos financieros, recolección de fondos y aplicación de ellos en su funcionamiento. Entonces, un partido político, en cierta forma, para ser sostenible, tiene que sobrepasar esta barrera que en cierta forma la formalidad le exige, a diferencia de un partido que resulta una aventura o un movimiento, como estos que se organizan en torno a algún problema coyuntural que tratan de organizar y conseguir respaldo político, que se organizan simplemente para un proceso electoral definido. Vamos por el tema del fortalecimiento del partido, porque dentro de sí mismo también hay una serie de requisitos y cosas que cumplir, ¿no? ¿Cómo primero descentralizarlo? Porque es necesario tener los comités en diferentes provincias. Bueno, efectivamente el partido político debe tener por lo menos el 30% de los comités provinciales, ¿no? Son 195 provincias a nivel nacional, por lo menos en la tercera parte, cerca de 60 son los que se requieren para la constitución de un partido político formal. En cada uno de ellos se requiere un número de 50 firmas para poder constituir la base provincial, ¿no? Su junta directiva y por lo tanto un comité válidamente constituido. En una misma región también se puede constituir sin esta formalidad, por ejemplo la del 30% de los distritos representados a través de su comité, los movimientos regionales, que erosionan básicamente la presencia de un partido político en esa determinada región. Y de igual manera ocurre en las provincias, en los distritos, es decir,
Para ser alcalde distrital solamente requiero un número de firmas y no necesito tener todos los comités que requiero para tener un partido político. Y las firmas no necesariamente son respaldo. Así es, ¿no? En ese sentido, yo creo que debe existir un esfuerzo para poder darle mayor sostenibilidad a los partidos políticos para que estos puedan fortalecer no solamente en términos de funcionamiento de sus comités provinciales, sino también en forma del desarrollo de sus capacidades de dirigentes y de las futuras capacidades de los quienes van a ser los líderes, ya sea en el manejo de una municipalidad o representante de un consejo municipal, o ya sea en el manejo del gobierno regional o de la propia presidencia del gobierno regional, o representante en el Consejo, o también representante, como tú lo has dicho, claramente en el Parlamento de la República. En ese sentido, sí, pasa por fortalecer esas capacidades y para ello se requiere financiamiento. En ese caso, hay un tema que hemos visto a lo largo de estos 2 últimos periodos, de repente, antes también, que es el tema de que falta rigurosidad al escoger a quienes van a representar la lista, porque vemos que en realidad pasan muchos personajes por el Congreso. Así es. Miren, los partidos políticos como el Partido Popular Cristiano hacen un esfuerzo por formar a sus dirigentes, formar a los representantes que mantienen los diferentes niveles de gobierno. No quiere decir que seamos infalibles, pero hacemos con ello el mayor esfuerzo para poder presentar ante la población representantes idóneos, ¿no? Tanto moral como técnicamente. Pero frente a ello vemos que al otro lado no hay una corresponsabilidad entre el elegido y el elector. En los partidos políticos las propuestas, ¿no?, o los planes de gobierno son elaborados con mucha rigurosidad, son elaborados por un cuerpo técnico de asesores que son muy cautos en las propuestas que se tienen que plantear. Y en ese sentido nosotros vemos cómo hoy día eso que para nosotros es una exigencia, finalmente termina siendo una camisa de fuerza para poder ganar una elección. O sea, gana una elección aquel que ofrece más, aquel que promete más, dicho de otra forma, aquel que miente más. Y en el caso de los partidos políticos serios, responsables, no nos interesa mentir, sino nos interesa tener una comunicación franca, directa con la población, diciendo qué es lo que se les puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Ahora, mi última pregunta y muy brevemente un mensaje. ¿Qué deben hacer los partidos para atraer más a la población? Porque hay un divorcio también en ese caso, para atraer más jóvenes, más militantes, para que uno se comprometa, porque es una cosa de compromiso. Bueno, la atractividad de los partidos políticos pasa por también un compromiso de estas instituciones por mantener una comunicación permanente con las bases y con sus electores. Yo creo que ese diálogo permanente, esa presencia en los diferentes acontecimientos de la vida comunal, en cada uno de los pueblos del Perú existe no solamente una necesidad de un proyecto de agua, desagüe, electrificación, una necesidad de infraestructura o una necesidad en la mejora de los servicios de educación, de salud, sino que también se requiere un acompañamiento en sus costumbres, en sus fiestas vernaculares, un acercamiento muy estrecho, es decir, que el partido político viva lo mismo que vive el pueblo y la comunidad. Ese acercamiento nos falta, básicamente por falta de recursos. Estoy plenamente convencido que a los dirigentes no nos faltan ganas, pero es una de las cosas que hay que hacer, ¿no? La política no es una política profesionalizada, es decir, aquí no hay ciudadanos que vivan única y exclusivamente de la política. La política es un complemento de la actividad profesional o personal. Es decir, uno puede trabajar en una empresa o ejercer o estar en el ejercicio de una profesión y de manera paralela la política.
por un lado se mantiene económicamente y por otro lado se entrega al servicio de la comunidad. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos acabó el tiempo, la televisión es así. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero en el siguiente bloque estaremos conversando con Omar Quesada, representante del Partido Aprista Peruano. No se muevan.